Hay que ser bien ingenuo para creer que la huelga salió de la nada y que 3 semanas tiene la culpa de los problemas económicos que tenemos encima. Nos tomamos un tiempo para volver a hacer videos, pero al menos no tardamos 20 años en darnos cuenta de que una reforma fiscal era urgente. Costa Rica es una olla de presión, hace rato que la gente está puteadísima. Y cómo no, nadie los escucha, nadie los representa y los políticos no les resuelven ni un rompecabezas de 5 piezas. Y la gente puteada hace cosas estúpidas, como votar por Restauración Nacional simplemente para votar en contra del PAC y después decir que estaban eligiendo al mejor equipo económico posible, cuando Restauración ni siquiera le pagó a la gente con la que bretearon en campaña. Los cobros de 115 millones de colones y $300.000 por contratos como parte de la campaña electoral no serán cancelados porque no se sustentan en la legalidad. Así lo indicó en conferencia de prensa el presidente del partido Restauración Nacional, diputado Carlos Avendaño, quien sospecha de una estructura paralela en esa agrupación política y por eso solicitó una investigación al Tribunal Supremo de Elecciones. La huelga ha sido la única forma de que los ticos expresen su descontento de una forma que al menos no nos va a convertir en un califato. Aun cuando pasen los días y las declaraciones de ilegalidad se acumulen, los bingos y la zumba sindical lograron lo que el silencio nunca podría. Y ustedes dirán, mae, si los sindicatos están faltando al trabajo y acampando en la asamblea solo por sus beneficios, mientras Hacienda está viendo a ver cómo les sigue pagando sus salarios. Bueno, los dirigentes sindicales no son nuestra cosa favorita tampoco. Albino Vergas es un viejillo escandaloso que hace 28 años se montó en la galleta y está obsesionado con salir en tele. Pero los que están afuera en las calles son una mayoría que cree que la reforma fiscal, tal y como está redactada hasta ahora, es una mierda. Si no fueran las calles, ¿dónde más van a escuchar eso? Nos encontramos aquí en el plantel principal de la Municipalidad de San José. Vean ustedes, nos hemos encadenado para simbolizar la cadena que hay que romper en esta municipalidad. Tiene más eco para el gobierno que Antonio Álvarez de Santi se tire una llorada mal escrita en su Facebook pidiendo cambios en la reforma fiscal. ¿Qué querían? ¿Que Casa Presidencial grabara 300.000 personas en video como a los expresidentes que estuvieron o deberían estar en la cárcel? Los políticos que evaden impuestos, que se roban nuestros impuestos, que endeudaron a Costa Rica, que nos tienen metidos en este despiche. No es física nuclear. Obviamente la incidencia política es inaccesible para la gran mayoría de nosotros. Y todavía se sorprenden de que desconfiemos de la capacidad de los políticos para gobernar en beneficio de todos. Si ya sabemos que usualmente solo consideran los bolsillos de unos pocos que hacen negocios y matrimonios entre las mismas familias de siempre. Sí, le estoy hablando a usted, don fulanito Bolio Teitelbaum Jiménez Arias Montealegre. Oíme, ¿cómo vas? Mi Pipo, bueno para comprar Manhattan. Llevamos semanas agotados por manifestaciones que no llegan a nada, pero este despiche no se compara con los millones de colones que se roban en impuestos los evasores. Estos son años de desfinanciamiento de hospitales, escuelas y cualquier oportunidad de desarrollo real para el país. El desmadre no es nuevo. El año pasado, los Panama Papers sacudieron el mundo. Políticos y empresarios enfrentaron consecuencias súper gachas de evadir impuestos con cuentas en paraísos fiscales, a las que, obviamente, ninguna persona como usted o como yo podría tener acceso. Un papelón tan grande que hasta Lionel Messi se tuvo que poner al día con sus impuestos después de ser titular de los periódicos del mundo. Ah, pero en Costa Rica el escándalo no duró siquiera una semana y en el proyecto actual de la reforma fiscal ni siquiera se nos ocurrió seguir recomendaciones internacionales para cerrar este tipo de portillos de evasión y elusión. Es más, los mismos medios de comunicación se encargaron de normalizar la vara. Claro, súper normal desviar fondos de negocios a cuentas extranjeras para no pagar impuestos y además fingir saldos a favor en sus negocios, dijo Samuel Yankelewicz, el industrialista al que le allanaron la casa hace unas semanas por el caso Jamber. Ya Samuel Yankelewicz contestó que él no los había hecho. Samuel Yankelewicz, le pregunto segundo, prenda el micrófono, por favor. ¿Usted falsificó los estados financieros o ordenó que los falsificaran? Ninguna de las dos. ¿No son falsos esos estados financieros? Me abstengo, perdone. ¿Son falsos esos estados financieros? No, señor, no sé. ¿Puede usted explicar cómo varió el patrimonio en la cantidad de $40 millones en 3 meses? Me abstengo, discúlpeme. Más, los responsables históricos de nuestra crisis fiscal tienen nombre y apellido. No es que tengamos que perder tiempo señalando uno por uno a los culpables, pero fue Óscar Arias quien autografió una reforma que flexibilizó la ley de zonas francas y eliminó el requisito de que las empresas que le sacan provecho a sus privilegios tenían que ser exportadoras. Y ese cambio permitió que, desde hace 8 años, un modelo creado para atraer inversión extranjera se convirtiera en una nueva forma de que empresas que ya están aquí evadan su impuesto de renta,
como ocurre con Sardimar y próximamente la cervecería y el casi monopolio de Walmart. Ahora, por la Contraloría, sabemos que 1 de cada 4 empresas grandes se evaden sus responsabilidades en Hacienda y mienten al reportar que obtienen 0 ganancias de sus negocios. Maes, ¿cuántas empresas grandes creen que caben en Costa Rica con sus 51.000 kilómetros cuadrados de extensión? Y aunque son contados los que defraudan hacia el Estado, no podemos pedir sus nombres. ¿Qué es eso de que si ustedes hay elecciones, usted le quitan los votos a Don Oscar? ¿Cómo que a Don Oscar? No, claro, usted, con las campañas que hay allá contra nosotros. Y entonces si llegamos a darle un abrazo allí, dice, mira que este se abrazó con Castro y le hacen campaña contra el partido y hace falta cierta continuidad en el gobierno. Hubo tiempo de sobra para evitar esta crisis fiscal. Hubo chance en otras décadas para que la evasión y la ilusión de impuestos no alcanzara el 8% del Producto Interno Bruto como lo hizo en los últimos años. Tan solo limpiando esa lista de anónimas empresas corruptas podríamos haber controlado el déficit fiscal desde hace rato. Pero en cambio, nuestros líderes electos gobernaron para beneficiar a los pocos a los que la plata les alcanza, para ir casual a tomarse las birritas con los diputados y mantenerlos contentos con la empresa privada o con las cooperativas que parecen empresas privadas. ¿Cómo era la hora de que las cooperativas no pagan impuesto de renta, pero los lobistas nos están embarcando en la mentira de que sí lo hacen? Tal vez el presidente de Liberación Nacional, Jorge Patoni, se acuerda de cómo es que estaba la jugada cuando él era gerente general de Dos Pinos. Quiero pan. Con natilla. Tortillita. Con natilla. Y galletas. Con natilla. El bizcocho. Con natilla. Las papitas. Con natilla. O la yuca. Con natilla. Con permiso. Con natilla. ¿Cómo dijo? Con natilla. El descontento con la reforma fiscal es legítimo. Por décadas, ningún presidente se quiso comer la bronca de sacrificar a los contribuyentes que pudieron cambiar nuestra realidad fiscal. Y ahorita estamos contando colones de 1 por 1 para un impuesto a la canasta básica. Ahora, el proyecto seguirá adelante en Asamblea Legislativa, pero no pueden ser tan cínicos como para creer que vamos a dejar que se apruebe cualquier vara para solucionar los problemas de liquidez. Nos dan ganas de ranchar, que cuando la gente pobre se queja de que no van a poder comprar jabón, les responde un expresidente corrupto diciendo que se tienen que sacrificar por la patria porque no va a alcanzar la plata para que reciban sus ayuditas sociales. Primero, hasta ahora el único expresidente que no tiene ningún escándalo ético es Abel Pacheco. Y segundo, están sobornando el apoyo popular. Ojalá el gobierno hubiera tenido esa misma clase de chantaje emocional cuando la norma de subcapitalización quedó en nada dentro de la reforma. Incluso a pesar de que se estimaba que recaudaría 25.000 millones de colones más y que con ella se combatiría mucho mejor la evasión fiscal que con los impuestos a la canasta básica. Ahí nos hubiera caído mejor tener a Miguel Ángel Rodríguez en la tele hablando paja. Por supuesto que a ninguno nos gusta pagar más impuestos. Por supuesto que a ninguna institución le gusta que le quiten recursos. Por supuesto que todos quisiéramos ganar más. Pero tenemos que acomodarnos a las realidades. ¿Acaso no fueron el PUSC y Liberación Nacional los partidos que ignoraron sistemáticamente a las clases vulnerables de la población y que después les regalaban casas cuando necesitaban pagar de vuelta los votos? Bueno, ahora son esas mismas personas las que están visitando la casa de la presidenta de la Asamblea con cacerolas. Si siempre han creído que los ciudadanos somos una bola de estúpidos, es aún más fácil ahora que el PAC crea que quienes les reclaman justicia social son los fanáticos religiosos resentidos por perder las elecciones presidenciales. Pero en realidad hay 300.000 personas en pobreza extrema, que no les alcanza siquiera para comer 3 veces al día, y hay gente que no va a poder pagar un colón más de impuestos por mortadela porque significa que no van a poder pagarse un huevo. Me trajeron. No, pero en serio. No conocen ni Europa, me dice, está muerta. Esa expresión es muy fea, número 1. Y dos, Dubái no queda en Europa. Yo no dije Dubái, dije España, mi amor. España. Si quieren la ubico en 3 segundos. Nos leímos la tesis de maestría de Carlos Alvarado y no encontramos por ningún lado a un más ignorante. Muy al contrario, sabemos que el presidente conoce que la Asamblea Legislativa tiene problemas de representación política y que ha sido incapaz de resolver desacuerdos tan grandes como la privatización del ICE en el 2000, la firma del TLC en el 2008 y la reforma fiscal desde tiempos inmemoriales. El presidente sabe muy bien que mientras tengamos un sistema mal diseñado para un bipartidismo que ya está rancio, los espacios de deliberación ciudadana toman la forma de huelgas, marchas y hasta bloqueos. La única forma de aprobar una reforma fiscal decente es que la gente tenga el derecho a hacerle cambios al proyecto, así como ya tuvieron la oportunidad las tabacaleras, la cervecería, las cámaras empresariales, las cooperativas y los evasores. Ocupamos que así como le piden a una sindicalista que se quite las orejas de gato para negociar, Carlos Alvarado se quite esa máscara de privilegio
y exija que el proyecto de reforma fiscal no les perdone impuestos a todos esos bloques con poder político y económico. ¿No cree que el menos ya nos casamos y usted no sabe? Vamos a ver esas manos. No, no es necesario. ¿Se están escondiendo entonces? No, escondiendo, aquí estamos. A ver, vamos a ver si le cae el ramo y que finalmente ya me diga que sí. Sí, la gente que tiene mucha plata tiene formas muy poderosas de incidir en la manera en la que el mundo los trata. Pueden ser evasores tan aplicados que pagan bufetes especializados en evadir impuestos, como el difunto Mossack Fonseca, o hasta tener la plata para pagar más de 600 llamadas a un compita que es ministro. Es obvio que las cooperativas pueden pagar lobistas profesionales para echarle miel a los diputados, y que las piñeras pueden demandar a sus opositores para que los demás se caguen de miedo. Pueden tener sus familias casadas con enormes medios de comunicación como Teletica o La Nación. Y acá estamos nosotros pidiendo plata en Patreon y la persona más influyente que conocemos es a Taylor, el guachi que le habla a todo el mundo en la Cali. Sabemos lo que es tener tan poco poder que incomodar es la única opción que queda para que alguien escuche. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Maes, es que obviamente la gente está puteada, pero tenemos a Charlie, el presidente no electo, Rodolfo Pisa, negociando parches mediocres para una negociación que de fijo no debería estar mediando ni la Iglesia Católica ni Albino Vargas. Los sindicatos repiten que necesitan a los diputados en la discusión. Nos parece obvio que deberían estar ahí, aunque sean las mismas personas que fueron incapaces de ponerse de acuerdo para ordenar el proyecto de ley en primer lugar. La única forma de ordenar la discusión es si el gobierno le hace caso a los criterios técnicos que aseguran que la reforma necesita 38 votos y que no puede hacerse por vía rápida, y con ese tiempo de discusión enfocarse en mociones específicas. ¿Qué van a hacer con los que seguimos descontentos por tener una democracia incompleta? ¿Seguir asustándonos con la falta de liquidez? ¿Acaso eso es problema nuevo? Estamos asustados desde hace años. Pero le tenemos más miedo al odio, un odio que puede llegar a la siguiente elección y hacer que la gente vote por Juan Diego Castro o Fabricio Alvarado. El problema fiscal de Costa Rica no se arregla con este proyecto. Se van a venir más reformas fiscales y si le pedimos plata al Fondo Monetario Internacional, se vienen desastrosos ajustes. Si queremos que esos futuros proyectos no sean la misma receta del desastre que usó Argentina o Grecia, debemos mantenernos políticamente activos, no solo como votantes o como trabajadores sindicalizados, sino también como estudiantes, indígenas, mujeres, líderes comunitarios o cualquier otro sector históricamente excluido de las grandes decisiones políticas. El pacto, es decir, el compromiso es tener gobierno de esas emociones para entonces no hacer lo que tenemos que hacer para entonces poder hacer verdaderamente lo que sí tenemos que hacer. Maes, al Chile, diciendo que Costa Rica sale adelante trabajando, no fue como logramos el voto femenino, la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el aguinaldo o la caja. Fue con manifestaciones, huelgas y bloqueos que la gente pudo hacer escuchar su voz, porque no todos tenemos 70 millones de colones para hacer lobby, ni somos dueños de medios de comunicación para hacer creer que nuestros intereses particulares son los intereses de todos. Así que pedir tener una voz en esta reforma fiscal y en las que vienen no es un capricho, es un derecho democrático que nos deberían garantizar. Es hora de que nos mordamos para no postergar lo impostergable.